Hola, este es el primer tema que estamos trabajando en nuestra clase de química. Vamos a tratar las unidades de medida y los factores de conversión. Primero debemos tener en cuenta qué es una magnitud. Es la propiedad de la materia que puede ser medida y se conoce como magnitud física. Ahora, es importante recordar que hay magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales son aquellas que no dependen de ninguna otra medida para ser expresadas. Por ejemplo, la longitud, la masa, la temperatura, el tiempo. Y las magnitudes derivadas son aquellas que necesitan de dos o más medidas para ser expresadas. Por ejemplo, la densidad, que es masa sobre volumen, o la velocidad, que es distancia sobre tiempo. Tenemos ahora el Sistema Internacional de Unidades de Medida. Recordemos que es importante que todos nos comuniquemos en un mismo lenguaje. En la mayoría de los países del mundo utilizamos las mismas unidades de medida. Tenemos una unidad fundamental para longitud, para masa, tiempo, temperatura, cantidad de sustancia, corriente eléctrica, intensidad lumínica, volumen, entre otras. Debemos recordar que para nuestra clase vamos a utilizar el metro como unidad de medida de longitud, el kilogramo como unidad de medida de masa, el segundo como unidad de medida de tiempo y el grado Kelvin como unidad de temperatura. Aunque también podríamos utilizar algunas temperaturas en grados Celsius o en grados Fahrenheit. En las siguientes tablas podemos encontrar otras magnitudes del Sistema Internacional de Medidas, en este caso las magnitudes de unidades derivadas, y en la parte de abajo encontramos el sistema inglés de unidades de medidas. Generalmente se utiliza en los Estados Unidos. Bien, en este momento vamos a hablar de los prefijos utilizados con el Sistema Internacional. Es muy importante que recordemos qué significa cada uno de las unidades que estamos midiendo dentro de nuestros ejercicios de práctica. Tenemos entonces el tera, el giga, el kilo, que son unidades que van aumentando en ceros. El tera tiene 12 ceros, el giga tiene 9 ceros, el mega tiene 6 ceros y el kilo tiene 3 ceros. Los prefijos deci, centi, mili, micro, nano y pico son 1 sobre 10, 100, 1000, 1.000.000 y así sucesivamente. Esto debemos tenerlo en cuenta cuando vamos a utilizar nuestros factores de conversión. Más adelante haremos ejercicios aplicativos con cada uno de estos prefijos. En este momento estamos observando las 4 magnitudes que más utilizamos en química: la masa, el peso, la temperatura y el volumen. Definimos la masa como la cantidad de materia que posee un cuerpo y se puede medir en kilogramos, gramos o miligramos, aunque también tenemos otras unidades de medidas no convencionales en nuestro país como las toneladas o la libra. Ellas también las utilizamos muy frecuentemente en nuestro lenguaje cotidiano. El peso, que debemos recordar que es diferente a la masa. El peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto y se mide en newtons. Se simboliza con la letra N mayúscula y se calcula multiplicando la masa del objeto por la fuerza de gravedad. Debemos recordar que en nuestro lenguaje cotidiano utilizamos la masa y el peso de manera indiferente, pero a nivel científico tenemos que tener claro cuál es la diferencia entre ambos conceptos. Aunque para mayor comodidad de nuestra clase de química vamos a utilizar la masa y el peso como si fueran una misma definición. Luego tenemos el volumen, que es el espacio que ocupa un objeto o sustancia y se mide en litros, mililitros o centímetros cúbicos. Debemos recordar que los mililitros en equivalencia son iguales a los centímetros cúbicos, es decir, un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Por lo tanto, en un litro me van a caber 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos. La temperatura es la medida de la cantidad de calor que tienen las partículas en un cuerpo o en una sustancia. Se mide en grados Kelvin, Celsius y Fahrenheit. En nuestras clases de química vamos a utilizar las 3 unidades de medida. Ahora pasamos a lo que son los factores de conversión. Según Chang, en el 2009, un factor de conversión es una fracción
cuyo numerador y denominador son la misma cantidad, pero expresada en unidades de medida diferentes. Debemos recordar la diferencia entre una unidad de medida y una magnitud. La unidad de medida es la forma en la que yo expreso una magnitud. Por ejemplo, si hablamos de la magnitud longitud, yo tendría diferentes unidades de medida como el kilómetro, el metro, el centímetro, el nanómetro, el decímetro. ¿Sí? No puedo utilizar factores de conversión para pasar una magnitud de medida a otra magnitud de medida. Es decir, no puedo pasar de metros a gramos porque estoy hablando de dos magnitudes diferentes, una sobre longitud y la otra sobre masa. Pero sí puedo expresar dos unidades diferentes de una misma magnitud. Aquí tenemos algunas equivalencias de las magnitudes de medida, de la masa, del volumen y de las equivalencias. Es importante que memorices las equivalencias de cada una de estas magnitudes, pues a la hora de hacer un factor de conversión necesitas tener a la mano la información para generar las equivalencias. Ahora vamos a mirar cómo se usan los factores de conversión. Para usar los factores de conversión en los ejercicios matemáticos debes tener en cuenta las equivalencias entre las unidades de medida. Vamos a mirar un ejemplo. Tenemos que un metro es igual a 100 centímetros. Para expresar el factor de conversión debo utilizar la raya que me indica el fraccionario. En este caso tengo que un metro sobre 100 centímetros es igual a 100 centímetros sobre un metro. Cuando yo voy a utilizar un factor de conversión, debo revisar cuál de los dos es fundamental para realizar mi ejercicio de conversión. Vamos a mirar un ejercicio de aplicación. Me preguntan cuántos metros son 1850 centímetros. En este caso tengo que revisar las unidades de medida que me están entregando con los factores de conversión que puedo utilizar. Como me están dando las unidades en centímetros y me están pidiendo metros, entonces yo debo utilizar el factor de conversión que matemáticamente me permita cancelar las unidades que me dan. En este caso debo utilizar el factor de conversión número 1, 1 metro sobre 100 centímetros. El ejercicio quedaría de la siguiente manera: 1800 centímetros por 1 metro sobre 100, cancelo los centímetros y coloco el resultado, 18.5 metros. Ahora veamos el siguiente ejercicio. Un automóvil viaja a 120 km por hora. Debemos expresar la velocidad en metros por segundo. Este ejercicio se puede hacer de dos maneras. Primero miro las equivalencias. 1 kilómetro es igual a 1000 metros y 1 hora es igual a 3600 segundos. Por lo tanto, 120 kilómetros por 1000 metros sobre 1 kilómetro, cancelo los kilómetros y me dan 120.000 metros. Luego utilizo el factor de conversión para el tiempo. 1 hora equivale a 3600 segundos. Cancelo las horas y me dan 3600 segundos. Ahora la velocidad estaría expresada en 120.000 metros sobre 3600 segundos. Me da un resultado de 33.33 metros por segundo. Ahora también puedo aplicar el factor de conversión de una vez, utilizando una raya de fracción más grande, en la que en la parte superior expreso la conversión de la longitud y en la parte de abajo expreso la conversión de tiempo. Y exactamente me da el mismo valor, 120 por 1000 dividido 360. Ahora, en algunos ejercicios químicos, o matemáticos o en física, necesitamos utilizar factores de conversión que no son muy convencionales. Vamos a mirar cómo se hace un ejemplo de estos.
Para usar los factores de conversión se debe tener en cuenta que se hacen con base en la unidad de medida del sistema internacional. Por ejemplo, si deseamos saber cuántos nanómetros hay en un metro, entonces debemos escribir la igualdad. Para ello debemos revisar la tabla de prefijos que utilizamos en la diapositiva número 3. Un metro es igual a 1 por 10 a la 9 nanómetros o 1 por 10 a la 9 nanómetros son iguales a un metro. Es decir, para plantear el factor de conversión, tenemos en cuenta la cantidad de ceros que acompañan al prefijo y lo comparamos con la unidad del sistema internacional. En este caso, un litro es 1 por 10 a la 9 nanolitros o 1 por 10 a la 9 nanolitros es igual a un litro. Cuando vamos a convertir unidades que no tienen como base la unidad fundamental del sistema internacional, como el litro o el metro, debemos hacer otra operación matemática. También debemos tener en cuenta las equivalencias entre las unidades mayores o menores y la unidad fundamental del sistema internacional. Veamos un ejemplo. Si queremos saber cuántos micrómetros hay en 10 centímetros, primero debemos calcular cuántos micrómetros hay en un metro y cuántos centímetros hay en un metro. Encontramos que en un metro hay 1.000.000 de micrómetros y en un metro hay 100 centímetros. Para saber la equivalencia entre centímetros y micrómetros, entonces debemos hacer una división. 1.000.000 sobre 100 me da 10.000. Este será el factor de conversión utilizado de micrómetros a centímetros y viceversa. Podría decir 10.000 sobre 100 o 100 sobre 10.000. El resultado de nuestro ejercicio es 10 centímetros por 10.000 micrómetros sobre 1 centímetro equivalen a 100.000 micrómetros. Ahora, vamos a hablar de los factores de conversión en temperatura. Debemos tener en cuenta que vamos a utilizar 3 diferentes escalas de temperatura en química: Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Los 3 científicos han utilizado la escala de medida con base en el punto de congelación del agua y en el punto de ebullición del agua. Para Celsius, el grado de congelación del agua es 0 y el grado de ebullición es 100. Si dividimos estas dos unidades de medida, me dan 100 divisiones exactas, por lo tanto, cada grado indica el aumento en temperatura. En Fahrenheit, el punto de congelación del agua es 32 y el punto de ebullición es 212. Del punto de congelación al punto de ebullición hay 180 divisiones. Esto indica que 1 grado Celsius equivale a 1.8 grados Fahrenheit. En la escala Kelvin tenemos que el punto de congelación del agua es 273 y el punto de ebullición es 373. Por lo tanto, la escala de medida en los grados Kelvin es en grados igual a la de Celsius. Es decir, 1 grado en Kelvin es igual a 1 grado en Celsius. Lo que pasa es que tenemos una diferencia en el punto de partida de congelación. En Celsius era 0 y en Kelvin es 273. Vamos a mirar entonces eso que acabo de explicar, cómo se utilizan los factores de conversión. Como 1 grado Celsius equivale a 1 grado Kelvin, el factor de conversión utilizado para ambas escalas de temperatura es: si quiero pasar de los grados Celsius a los grados Kelvin, utilizo 273.15. Es decir, lo que me dan en temperatura Celsius más 273.15 será igual a grados Kelvin. Si quiero pasar de grados Kelvin a Celsius, al valor en Kelvin le resto 273.15. Para nuestra clase vamos a considerar este valor redondeado, es decir, lo vamos a dejar en 273. Ahora, entre Celsius y Fahrenheit hay una diferencia de 1.8, es decir, 1 grado Celsius es igual a 1.8 grados Fahrenheit. 100 divisiones en Celsius equivalen a 180 divisiones en Fahrenheit. Se puede hacer un factor de conversión
utilizando fraccionarios o utilizando el decimal. Preferiblemente y de manera personal me gusta más utilizar el fraccionario, el decimal. Entonces vamos a mirar cómo se aplica. En este ejercicio me están pidiendo representar 50 grados Celsius en Fahrenheit. Entonces tengo las dos opciones: utilizar el factor de conversión para expresar en Fahrenheit o el factor de conversión para expresar en Celsius. Obviamente debo decidirme por el factor de conversión número 1 porque la temperatura me la están dando en Celsius. Por lo tanto, el ejercicio queda de la siguiente manera: 1.8, que es el factor de conversión, por 50 grados Celsius, que es la temperatura que me están dando en el ejercicio, más 32, que es otro número componente del factor de conversión, me da en total 122 grados Fahrenheit. Esto significa que 50 grados Celsius equivalen a 122 grados Fahrenheit. Ahora veamos cómo pasar de Fahrenheit a Celsius. Me están pidiendo representar 150 grados Fahrenheit en Celsius. Como quiero representar en Celsius una temperatura, entonces ya no puedo tomar el factor de conversión número 1, sino que me inclino por el 2, porque me están dando una temperatura en Fahrenheit. Esto significa que 150 grados Fahrenheit menos 32 dividido 1.8 me da 65.5 grados Celsius. Esto se traduce en que 150 grados Fahrenheit son 65.5 grados Celsius. Veamos ahora cómo utilizar los factores de conversión de Kelvin a Celsius. Como en el ejemplo anterior tenemos 180 grados Celsius en K, o sea en Kelvin, lo expreso. 180 grados Celsius más 273.15 me da 453.15 K. Y para expresar 295 K en Celsius, entonces tomo los 295 K que me han dado y le resto 273.15 y me dará 21.85 grados Celsius. Es fundamental que recuerdes poner las unidades de medida en la que se están expresando cada uno de los valores que te dan en el ejercicio. Ahora miremos una aplicación en un ejercicio real. Para asar un pollo se necesita que la parrilla alcance una temperatura de 374 grados Fahrenheit. ¿A qué temperatura debo fijar el graduador para asar el pollo si la graduación está en grados Celsius? Entonces vamos a mirar. Nos dan la temperatura en grados Fahrenheit. Por lo tanto, debo utilizar el factor de conversión que tiene fraccionarios. 374 grados Fahrenheit menos 32 dividido 1.8 me da 190 grados Celsius. Esto significa que el graduador del horno debo ubicarlo en 190 grados Celsius. Ahora veamos el siguiente ejercicio. Se tienen tres ciudades, Madrid, Buenos Aires y Santiago, cuyas temperaturas ambientales son como siguen. En Madrid encontramos 26 grados Celsius, Buenos Aires 88 grados Fahrenheit y Santiago 293 grados Kelvin. ¿Cuál de las ciudades tiene la temperatura más baja y cuál la más alta? Para realizar este ejercicio es importante que convirtamos todas las temperaturas a una sola escala de medida y poder hacer la comparación. En este caso hemos decidido convertir las temperaturas a grados Celsius. Para convertir grados Fahrenheit a Celsius utilizamos el factor de conversión que tiene fraccionario. 88 grados Fahrenheit menos 32 sobre 1.8 me da 31.1 grados Celsius. Y para convertir Kelvin a Celsius, entonces resto 273. Entonces el factor de conversión sería 293K
menos 273.15 me da 19.85 grados Celsius. Con estos dos valores puedo comparar con la primera ciudad en la que me dan 26 grados Celsius. Por lo tanto, la ciudad con la temperatura más baja es Santiago con 19.85 y la más alta sería Buenos Aires con 31.11 grados. Ahora vamos a observar qué es la notación científica. Es fundamental para poder expresar números muy grandes o muy pequeños que tienen demasiados ceros. Cuando el punto decimal se desplaza hacia la izquierda, el exponente de la notación científica será positivo. Veamos el ejemplo. Ahora, cuando el punto decimal se desplaza hacia la derecha, el exponente será negativo. Puedes tomarte el tiempo para leer las guías para utilizar las cifras significativas. Estas han sido tomadas del libro de Raymond Chang de 1999. Veamos cómo se hace el redondeo de cifras. Debemos tener en cuenta que no siempre las cifras significativas tienen que ver con las cifras decimales. Leamos las normas para utilizar el redondeo de cifras. Puedes realizar los siguientes ejercicios para practicar. Ahorita les dije que es importante recordar la diferencia entre cifras significativas y decimales. En estos 4 ejercicios nos están pidiendo redondear las cifras a 3 cifras significativas, es decir, que todas 3 tengan valor dentro del número real. Para poder hacer esto, miren que en el primer ejemplo tengo 35.7, en este caso tengo 1, 2 y 3 cifras significativas. Si me estuvieran pidiendo expresarla con 2 decimales, sería 35.68, porque tendría que aproximar este a 8 y darlo con 2 cifras decimales. En este caso lo estoy expresando con una cifra decimal y 3 cifras significativas. En el otro ejercicio, por el contrario, me dan 3 cifras significativas y me quedan 2 decimales. En el siguiente ejemplo es igual,
Tengo 3 cifras significativas y 2 cifras decimales. En el cuarto ejemplo ocurre lo mismo que en el primer ejemplo. Tengo 2 cifras antes de la coma y una cifra decimal, pero todas 3 serían cifras significativas. En nuestros ejercicios de química generalmente vamos a expresar la información con 1 o 2 cifras decimales. Espero que hayas aprendido mucho acerca de este tema y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta pronto.